precisamente del periodo precerámico, el cual es el más largo y, como su mismo nombre lo dice, es la etapa anterior al descubrimiento de la cerámica. En esta etapa se comienza a dar la ocupación en el continente americano. Según la teoría más aceptada, el hombre llegó de Asia a través del estrecho de Bering y de a poquito fue ocupando el territorio del continente americano. Y con los años, estos primeros hombres habrían llegado a Sudamérica. Centrándonos en el Perú, el periodo precerámico tiene 3 etapas: el precerámico temprano, precerámico medio y precerámico tardío. El primero habla de los primeros grupos humanos que llegaron al Perú. El segundo, de cómo fueron evolucionando, volviéndose sedentarios y agrupándose en aldeas. Y el tercero es precisamente en el que nos centraremos, porque es donde se da el inicio de las civilizaciones de nuestro país. El precerámico tardío se dio entre los años 3000 y 2000 a.C. aproximadamente, y es en este periodo en donde empiezan a surgir cosas grandiosas. Las civilizaciones querían ir mejorando, así que aquí se empieza con las construcciones de sus arquitecturas monumentales, con centros administrativos y ceremoniales, o templos como el Centro Arqueológico de Cotox, ubicado en la provincia de Huánuco, y que por cierto está compuesto por 3 templos: Michitos, Blanco y Manos Cruzadas. Y si quisiéramos conocer otro complejo arquitectónico precerámico, tendríamos que ir hasta Ancash, en donde se encuentra La Galgada. Y bueno, la verdad que para conocer todos los centros arqueológicos que hay en nuestro Perú, como el Áspero, Bandurria, Puncuri, Sechín, etc., tendríamos que ahorrar un montón de plata y dejar de comprar a la señora de la bodeguita. Pero esto no es lo único que se dio en la etapa del precerámico, porque además las primeras civilizaciones ya tenían más amigos, así que también se dieron los primeros centros urbanos, que estaban formados por un conjunto de pirámides, plazas y áreas residenciales. Chicos, no había tanto desarrollo durante los tiempos precerámicos, pues como hemos visto en los capítulos anteriores, los humanos fueron cazadores, pescadores y recolectores. ¿Recuerdan? Con herramientas rudimentarias entraban al mar para atrapar a los peces que estaban cerca. Otro grupo se encontraba por allá, cazando animales no tan grandes, para luego consumirlos con los demás miembros de su grupo. También recogían productos que encontraban en la tierra y caían de los árboles. Seguro que ya han anotado un montón de datos súper importantes e interesantes. Sigan haciéndolo porque ya nos estamos acercando a la parte final. Y en breves momentos vienen las preguntas que tiene preparado el profe para nosotros. Continuemos. Vamos aprendiendo entonces que el precerámico es el periodo que hace referencia a lo acontecido antes de que las primeras civilizaciones elaboren y perfeccionen cerámicas, y que además se separa en 3 etapas. Sobre el precerámico tardío es el que estamos detallando puntos importantes, porque aquí es donde se empiezan a ver las bases de las primeras culturas que conocemos actualmente de nuestro Perú. Los lugares donde se establecieron fueron los valles interandinos, las lomas y también los valles costeros. Lo que hicieron fue cambiar su vida a un estilo sedentario, desarrollando actividades como la agricultura y la domesticación de los animales. Y es así como empiezan a construirse los primeros centros ceremoniales y templos. Es decir, comienza a aparecer la arquitectura en nuestro país. También por ello se van dando organizaciones dentro de los grupos. Principalmente se habla de una teocracia, lo que quiere decir que en estas organizaciones ya comenzaban a haber líderes que, según pensaban, eran guiados por una divinidad, un dios. Ya sabemos entonces que el periodo precerámico comenzó aproximadamente en el año 2000 a.C. Aquí, las primeras civilizaciones ya querían construir sus templos y no se iban a quedar con las ganas de hacerlo. Los primeros surgieron en la costa central y norcentral, pero también en la Sierra Central. Y bueno, es aquí donde debemos hablar de la cultura Caral, la cual se desarrolló entre los años 3000 y 1500 a.C. Y como ya mencionamos, habitaban a la par con las primeras civilizaciones, como los egipcios, indios y chinos.
Solo que no se conocían, estaban a miles y miles de kilómetros de distancia, porque en ese entonces no se podían mandar mensajes de texto, ya que no existían los teléfonos ni el internet. A los indios y chinos sí los conocía, pero ¿Caral? Es verdad, la civilización de Egipto surgió hace muchos miles de años, pero Caral también tuvo lo suyo, porque esta cultura que tuvo más o menos 20 asentamientos es la más antigua de América, superando incluso a civilizaciones de América Central, como la Olmeca. Y todo esto se sabe debido a su descubrimiento por la arqueóloga peruana Ruth Shady en el año 1997. Como estamos hablando de culturas de la época precerámica, entonces ya deducimos que este de hecho no era su fuerte, porque no lo conocían, pero con lo que sí eran expertos era con los textiles. ¡Wow! ¡Increíble! Oye, qué genial. Yo sí me pondría uno de estos. Es que resulta que dentro de sus actividades principales estuvo la producción y almacenamiento del algodón, aunque tampoco dejaron de lado otras fibras vegetales, como el junco, la enredadera, corteza de madera, entre otros. Pero esto no fue todo, porque ellos tuvieron grandes avances en la arquitectura y construyeron una ciudad piramidal. Es que sí, basta con verla para darnos cuenta que tienen forma de pirámides. Hicieron plazas ceremoniales, edificios escalonados y muchos más. Esperen, también es necesario hablar del sitio arqueológico La Huaca Prieta, donde todo indica que se desarrolló en la época precerámica, por el año 2500 a.C., o sea, un poco después que Caral. Esta se ubicó en el Valle de Chicama, en la zona norte del Perú, específicamente en el departamento de La Libertad. Y resulta que este es uno de los lugares arqueológicos más importantes del Perú. Fue descubierta por el arqueólogo estadounidense Junius Bird durante sus excavaciones realizadas en el año 1946, y donde por primera vez los restos encontrados se sometieron a la prueba del carbono 14, un elemento que sirve para descubrir la fecha de la materia orgánica. Ahora se dan cuenta que las civilizaciones antiguas de nuestro Perú no tienen nada que envidiar a las demás, como Egipto, China, India, entre otras. La arquitectura fue igual de espléndida y se construyeron un montón de monumentos que todavía perduran hasta la actualidad. Un aplauso para todas esas culturas. Los invito a darse una vueltita por Caral. Van a quedar impactados con todo lo que se puede encontrar por allá. Incluso hay zonas que están cerradas para el público debido a que se descubrió que pueden haber construcciones que próximamente serán analizadas por investigadores y arqueólogos. Pero Caral no fue la única cultura importante, porque Huaca Prieta, que es un sitio arqueológico que se encuentra en la región de La Libertad, también pertenece a la época del precerámico, porque según las pruebas y estudios realizados, surgió en el año 2500 a.C. aproximadamente. En este sitio se han encontrado restos de pallares, frejoles, zapallos y también vestigios como instrumentos de pesca, anzuelos de hueso y miles de fragmentos de textiles realizados a mano. Luego vino el periodo inicial, cuando se desarrolló la domesticación de las plantas y los animales en casi todos los pisos altitudinales. Los humanos se volvieron sedentarios, se empezó a dividir el trabajo en las comunidades y la arquitectura explotó tras su comienzo en el precerámico tardío. También surgió una organización política con jefaturas y templos en las aldeas. Entre los principales centros ceremoniales, como ya lo mencionaron anteriormente, estuvo Cotox, situado en Huánuco, que se remonta del 2500 al 1500 a.C. aproximadamente. También estuvo el canal de Cumbemayo, en Cajamarca, el cual se trata de un canal de irrigación de vital importancia, y el majestuoso Cerro Sechín, del Valle de Casma, el cual cuenta con unas lajas de piedra con relieves de guerreros. Nuestras antiguas culturas fueron tan grandes que no dejamos de aprender cosas nuevas de ellas. Hasta me dan ganas de estudiar arqueología para participar de las investigaciones.
La verdad es que me sentiría súper orgullosa de aprender cosas nuevas de nuestras pasadas civilizaciones. Me siento súper impactada de todo lo que vamos aprendiendo de nuestro antiguo Perú. Y eso que nos faltan un montón de cosas nuevas por conocer. Ahora, sin más preámbulos, vamos a pasar al bloque de preguntas, el favorito de muchos. Presten muchísima atención a todas las preguntas que tiene nuestro profesor para nosotros. ¡Atentos! Perfecto, ya hemos hablado mucho sobre el surgimiento de la cultura andina, así que es momento de hacerles unas preguntas para saber cuánto han aprendido hoy. Presten atención porque aquí viene la primera pregunta. ¿Qué arqueólogo se contrapone a la teoría de Max Zülle sobre el surgimiento de la cultura andina? A. Rafael Arco. B. Federico Kaufmann. C. Julio C. Tello. Bueno, profe, al revisar mis apuntes, puedo decir que es la alternativa C. Excelente, Marale. Quien se contrapone a la teoría de Zülle es Julio César Tello. Él decía que nuestras raíces eran autóctonas, o sea, provenían de nuestro propio territorio, para ser más exactos, del Amazonas. Vayamos ahora con la segunda pregunta. ¿Entre qué años se dio el periodo precerámico tardío? A. 3000 a 2000 a.C. B. 1000 a 1800 a.C. C. 5000 a 3000 a.C. Claro que lo recuerdo. La respuesta correcta es obviamente la letra A. De hecho, el día de hoy nos enfocamos en hablar del precerámico tardío. Genial, Marale. Qué bueno que lo hayas recordado. Les recuerdo que este periodo se dio del año 3000 al 2000 a.C. aproximadamente. Muy bien, chicos. Sigan así. Ahora vamos con la última pregunta. ¿Quién descubrió el sitio arqueológico La Huaca Prieta? A. Junius Bert. B. Luis Guillermo Lumbreras. C. Ruth Shady. La respuesta es la alternativa A. Junius Bert. Recordemos que estamos hablando de la Huaca Prieta, no de Caral. Muy bien, Marale. La respuesta es correcta. Recordemos que este centro ceremonial fue descubierto en el año 1946 por el arqueólogo Junius Bert. Lo hizo durante sus excavaciones y aquí, por primera vez, los restos encontrados se sometieron a la prueba del carbono 14 para dar una fecha más exacta del periodo donde se desarrolló la Huaca Prieta. Si no les fue muy bien con las preguntas, no se preocupen, porque en unos momentos haremos un repaso del tema. Lo hicieron súper bien, amigos. Ahora pasaremos a reflexionar sobre el tema de hoy. Es muy interesante cómo fue que se originan las culturas andinas, lo cual es súper importante para nuestra historia porque es nuestro propio territorio y parte de nuestra cultura ancestral. Y eso sí, en nuestro país hay muchísima historia por donde lo mires. Claro que de distintas épocas, pero igual la historia se mantiene. Por eso, cuando visiten una huaca, recuerden que forma parte de nuestra rica historia. Por eso, debemos cuidarlos y mantenerlos intactos para así seguir aportando valor a nuestro patrimonio histórico. Asimismo, cuando viajemos a las provincias de nuestro país, veremos que cada lugar tiene mucho por contar. Y por eso es importante visitar distintos lugares del Perú. Muchas veces nos interesamos por la historia de las antiguas civilizaciones del mundo, como los egipcios, griegos o romanos. Y sí, tienen datos y cosas que decirnos súper interesantes. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, porque hemos tenido civilizaciones tan importantes y enigmáticas que debemos conocer y cuidar. Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de primero de secundaria, en primer lugar, todas las civilizaciones antiguas de la zona occidental de Sudamérica son llamadas precolombinas, es decir,
antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1492. Ahora veamos las 5 principales teorías del surgimiento de la cultura andina. Primero, tenemos a la teoría inmigracionista del alemán Max Uhle, que afirmaba que la civilización peruana venía de la influencia de la cultura maya en Centroamérica. También está la teoría autoctonista de Julio C. Tello. Él sostiene que nuestra cultura surgió de las tierras amazónicas, de nuestro propio territorio. Su teoría fue apoyada por Rafael Arco, pero este historiador planteaba que nuestras raíces vienen de la cultura cupisnique, situada en la costa. Federico Kaufmann tiene su teoría allochtonista, la cual refiere que tenemos influencia foránea, pero de la cultura valdivia que surgió en el Ecuador. Asimismo, la teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras afirma que tuvimos influencias de otras culturas, pero que luego fuimos forjando la nuestra. ¡Sí! En total, fueron 7 los periodos en los que se dio el proceso cultural de los Andes centrales. Primero estuvo el periodo lítico o precerámico, del 10.000 al 2000 a.C. Luego siguió el periodo arcaico o inicial, del 2000 al 800 a.C. El horizonte temprano, del 800 al 200 a.C. El intermedio temprano, del 200 a.C. al 600 después de Cristo. El horizonte medio, del 600 al 900 después de Cristo. El intermedio tardío, del 900 al 1476 después de Cristo, y el horizonte tardío, del 1476 al 1532 después de Cristo. El precerámico, aproximadamente entre los años 10.000 y 2000 a.C., fue el más grande y por eso estuvo dividido en el precerámico temprano, precerámico medio y precerámico tardío. Precisamente en el precerámico tardío surgió la cultura caral, descubierta al norte de Lima por la arqueóloga Ruth Shady en 1997, catalogada como la más antigua de América. Así arrancamos entonces con esta nueva etapa de la historia, que es específicamente el Perú y que tiene un montón de cosas geniales por mostrarnos, tanto como las culturas que aprendimos en los capítulos anteriores. Así como también existe una variedad inmensa de libros que abarcan las culturas andinas. Y uno de ellos es Las culturas precolombinas de América, de José Alsina Franch, una obra que abarca los casi 5.000 años de culturas andinas previo a la llegada de los europeos al que se le llamaba el Nuevo Mundo. No olviden seguir toda nuestra programación porque también tenemos otros cursos que seguramente han visto o van a ver en el cole. También pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, donde el aprendizaje y la diversión se unen para explicarte las clases mucho más divertidas. El próximo episodio se viene con todo, así que nos vemos pronto en Ciencias Sociales Primero de Secundaria, solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Un espacio donde aprenderán de la manera más entretenida. ¡Chao, chao!